Adelante, hermana Nora. Gracias. Es que se salió mi mamá ahorita, vuelve a ingresar en un minuto, hermano. Creo que ya se metió. Sí, una disculpa, por error me salí. Buenas noches, Dios les bendiga a todos, que la paz de Dios sea con ustedes. En esta noche vamos a ver este estudio muy interesante, muy bonito y muy oportuno, que se titula ¿Cómo vivir verdaderamente libre? El ser humano a través del tiempo siempre ha buscado, ha luchado por su libertad, ha buscado ser libre. Incluso pues en México, ¿verdad? Tenemos a los héroes de la independencia, a Allende, Hidalgo, Morelos, por mencionar algunos. Estas personas pues lucharon, ¿verdad? Incluso se sacrificaron por darnos una libertad, ¿verdad? Y es a través de pues estos ya más de 2 siglos que ha transcurrido, que podemos preguntarnos si los mexicanos somos verdaderamente libres. No sé usted qué piensa. ¿Es usted verdaderamente libre? La libertad, pues sabemos que es pues no estar preso, ¿verdad? No ser esclavo. Incluso el diccionario la define como la capacidad que tiene cada ser humano de vivir y actuar en forma plena como persona sin imposiciones arbitrarias. Esa es la definición que nos da el diccionario acerca de la libertad. Y pues muchas personas piensan que ser libre pues es hacer lo que yo quiero, ¿verdad? Hacer lo que a mí me place, piensan pues es mi vida, es mi cuerpo y pues yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Eso es lo que piensan las personas. Incluso allá por los 80s había una canción que pues yo en aquel entonces pues era todavía casi una niña, 10, 11 años, no recuerdo exactamente. Pero esa canción hablaba acerca de eso, preguntaba que qué es la libertad y hablaba de un joven que se había ido de su hogar, que se fue de su hogar buscando la libertad y a través de la canción él decía que él se había ido, ¿verdad? De su hogar, había vivido como él había querido, había amado a quien había querido, pues todo lo que se le había presentado lo había tomado, ¿verdad? Y decía que el mundo fue su hogar y luego al final se preguntaba, pues, ¿qué es la libertad? Y se decía, si es alzar el vuelo, ¿de qué sirve volar? O sea, como que no le había encontrado el sentido realmente a pesar de que él se había ido de su casa, había dejado a sus padres, decía que la libertad es un juego para soñar, que juegas a no perder, pero que pierdes todo al ganar. Y yo en aquel entonces decía, pensaba yo, pues no, entonces eso no es la libertad, ¿verdad? Si es como él lo está expresando, que está soñando a que juegas, pero al ganar pierdes, entonces esa no es la verdadera libertad. Y a través de este estudio, pues vamos a considerar y a ver lo que significa la verdadera libertad. Vamos a pasar al punto número 1.
Dice el punto número 1, el verdadero libertador. Y aquí podemos encontrar la cita de Lucas 4:18. Les voy a leer, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Aquí iniciaba el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y Él llega a la sinagoga y comienza a leer el rollo del libro de Isaías, que era una profecía que se había anunciado cientos de años antes de que Él naciera, ¿verdad? De que Él viniera a la tierra. Y aquí les dice nuestro Señor Jesucristo, les lee este rollo y les dice en el 4:21, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Él había sido ungido y estaba en la tierra, como dice aquí, para sanar a los quebrantados, para pregonar libertad a los cautivos y para poner en libertad a los oprimidos. Esa era la misión y la tarea para la cual Él había venido, a dar esa libertad, pero la verdadera libertad, la que nos libera, nos quita esa esclavitud. Y entonces, si hay un libertador que es nuestro Señor Jesucristo, si se necesitaba de un libertador, es porque también hay un opresor. Y aquí en estos textos podemos leer quién es el verdadero opresor, porque muchas veces las personas piensan que el obedecer a la palabra o el acercarte a Dios es algo que te va a oprimir, cuando realmente te libera del pecado, ¿verdad?, que traemos en nuestra carne. Y dice aquí el verdadero opresor, dice, y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Según Lucas 13:16. Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo y está diciendo, ¿verdad?, quién es el que ata a las personas, ¿verdad?, el que las oprime, el que las esclaviza, el que las destruye. Y sabemos que ese es Satanás. Él es lo que busca desde un principio, ¿verdad?, el destruir la creación de Dios, lo que Dios ha creado. Nosotros somos parte, ¿verdad?, parte muy importante de la creación de Dios, y por eso su trabajo de Él es querer destruirnos. Y dice en Hechos 8:23, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Entonces aquí podemos ver que esas ataduras, cuando no somos libres, cuando no hemos venido a Jesús y hemos permitido que Él nos libere, estamos en hiel de amargura, estamos en prisiones de maldad, no podemos liberarnos de nuestra propia mente, que es la que muchas veces nos esclaviza, es la que nos mantiene ahí sumido, algunas veces en la depresión, ¿verdad? Lo podemos ver y constatar cómo tantas personas, incluso en esta semana, pasaba el caso, ¿verdad?, de una ex Miss Universo, que estando ella pues en un lugar muy lujoso y pensando y aparentemente teniéndolo todo, no era libre. Sus pensamientos la llevaron a cometer aquel acto, ¿verdad? Entonces es Satanás el que oprime, el que esclaviza. Y nuestro Señor Jesucristo quiere darnos esa libertad, quiere que seamos libres para que podamos obedecerle a Él, para que podamos ir a Él liberándonos. Él es el único que nos puede dar esa libertad. Nosotros por nuestras propias fuerzas no vamos a poder.
No vamos a poder liberarnos de nuestra, como les decía muchas veces, de nuestra mentalidad, pero también hay veces que somos esclavos, pues puede ser del trabajo, esclavos de deudas, esclavos de vicios y de tantas cosas, ¿verdad? Que destruyen y que esclavizan a las personas. Entonces, dice el punto número 2. La verdadera libertad, y aquí les voy a leer Juan 8 del 31 al 36. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquí podemos ver que nuestro Señor Jesucristo les estaba diciendo que si permanecían en su palabra, y dice que les estaba diciendo a los judíos que habían creído en él. Dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Y qué es un discípulo? Bueno, es una persona que aprende del maestro, ¿verdad? Y dice, y conoceréis la verdad. Y nuestro Señor Jesucristo dijo, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y cómo vamos a conocer la verdad para que nos haga libres? Pues leyendo la palabra de Dios, leyendo las escrituras, sabiendo qué es lo que nos pide nuestro Dios, qué es lo que, el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, porque Él es nuestro mejor ejemplo. ¿Cuál es la clave? La clave de la libertad, pues conocer y permanecer en la palabra. La palabra de Jesús es la que nos va a dar esa libertad. ¿Qué es lo contrario a ser libres? Pues ser esclavos. Y aquí ellos le decían, ¿verdad? Nosotros no somos esclavos de nadie, siendo que sí estaban oprimidos y que mucho tiempo y en muchas ocasiones habían sido esclavos de diferentes pueblos, pero cuando se arrepentían e iban a Dios, Él les mandaba a un libertador y ahora nos ha mandado a nuestro Señor Jesucristo, pero esta libertad va más allá de lo físico, ¿verdad? Es una libertad que trasciende hacia lo eterno. Entonces, espiritualmente, ¿de qué somos esclavos? Del pecado. Porque aquí dice que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, ¿sí? Cuando no conocemos la palabra de Dios, o incluso si la conocemos y no hacemos lo que debemos hacer, pues sabemos que estamos en pecado y ese pecado pues no nos permite acercarnos a Dios, no nos permite ser verdaderamente libres para elegirlo a Él, porque Dios solamente nos ha dado dos caminos. Nos dio el camino de la vida y el camino de la muerte. Y Él dijo, yo quiero que escojas la vida para que vivas, ¿verdad? Dios no quiere la muerte de nadie, pero nosotros tenemos que elegir. Si elegimos ese camino de la vida, entonces estamos eligiendo obedecerlo a Él y obedecer su palabra. Pero si no lo obedecemos, entonces estamos en camino de muerte. ¿Y qué quiere decir? Que Satanás está esclavizándonos al pecado. No hemos sido libres. ¿Por qué? Porque no hemos ido al Hijo, porque Él es el único. ¿Quién es el único que nos puede dar esa verdadera libertad?
nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos puede liberar de esa esclavitud que tenemos. Tal vez podemos decir, como decían en ese entonces, ¿verdad? Si no somos esclavos, pero somos esclavos del pecado si estamos en desobediencia a lo que Dios manda, a lo que Dios ordena. Y para saber lo que Dios ordena, pues necesitamos ir a la palabra. La palabra de nuestro Señor Jesucristo es la que nos va a ayudar a conocerlo para que Él pueda liberarnos de toda esa esclavitud que tal vez venimos cargando, que venimos por ahí pues trayendo, ¿verdad? En nuestros pensamientos, en nuestra maldad. Él quiere darnos esa verdadera libertad que va a trascender a lo eterno. Dice el punto número 3. ¿Cómo ser verdaderamente libres? Entonces yo creo que ya hemos entendido que la verdadera libertad no es hacer lo que nosotros queremos hacer, ¿sí? Porque muchas veces nos justificamos nuestros malos hábitos, nuestras malas costumbres o algún vicio o algo que tengamos, ¿verdad? Y queremos hacerlo pasar como algo normal y no nos damos cuenta, ¿verdad? Que estamos dominados y estamos esclavizados de ese pecado. Incluso muchas veces las personas dicen, pues yo el día que quiero lo dejo, ¿verdad? En lo que se refiere, por ejemplo, hacia los vicios, ¿verdad? Las personas piensan, pero cuando intentan hacerlo no pueden. ¿Por qué? Porque necesitamos más que nuestras fuerzas, necesitamos ir a nuestro Señor Jesucristo y reconocer que nosotros no podemos, reconocer que lo necesitamos a Él, que Él nos dé esa libertad para ya no estar esclavizados. Entonces, la verdadera libertad está en conocer las verdades eternas de Jesucristo y vivir de acuerdo a ellas. Está en sujetarnos a su señorío para poder hacer su voluntad en cada momento. No solamente cuando estoy en el templo, o no solamente cuando a veces nos escondemos, ¿verdad? Cuando las personas hacen algo malo, voltean hacia un lado, voltean hacia el otro y se nos olvida, ¿verdad? Voltear hacia arriba, que Dios siempre, en todo momento nos está viendo y nos está observando. Entonces, ya como conclusión, mis hermanos, aunque el ser humano puede ser libre socialmente, necesita ser libre espiritualmente. Es una necesidad que tenemos porque somos espíritu, alma y cuerpo. Necesitamos esa libertad que solamente acercándonos a nuestro Señor Jesucristo la vamos a poder recibir. ¿Sí? El Señor Jesús es la única persona capaz de libertarnos totalmente. Y como lo veíamos ahorita, dice, si permaneces en obediencia a la palabra del Señor, entonces te vas a convertir en un verdadero discípulo. Y como discípulo verdadero, conocerás la verdad divina. Y ese conocimiento de la verdad te libertará de toda forma de pecado. Solamente nuestro Señor Jesucristo nos puede dar esa libertad que los seres humanos tanto necesitamos. Necesitamos ser libres, libres de nuestros pensamientos, libres de nuestras malas conductas. ¿Por qué? Porque cuando nos alejamos de Dios, estamos permitiendo que el enemigo maneje y gobierne nuestra vida. Solamente tenemos dos opciones: o permitimos y nos acercamos a Dios, o permanecemos esclavos. Mi deseo es que Dios les bendiga. Muchas gracias por su tiempo. Recibimos a nuestro pastor. Bien, gracias a nuestra hermana